Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Temo por mi vida. Paparazzi cubano asegura que recibió amenazas de muerte. El youtuber paparazzi cubano asegura que teme por su vida y denunció que lo quieren silenciar tras presuntamente recibir amenazas contra él y su familia. En su programa de este viernes, el creador de contenido mencionó que la cantante cubana La Diosa de Cuba podría estar relacionada con lo que le está sucediendo. Sí, temo por mi vida, dijo. Tengo miedo por mi familia, tengo que cuidarla. Ella está alentando a gente que me quieren silenciar. Diosa, tú pensaste que yo me iba a callar. Esto es poco a poco. Constantemente voy a ir mostrando pruebas de todo lo que ustedes están haciendo y de la complicidad de muchos youtubers. Me gusta hablar con pruebas. Nunca me he equivocado, apuntó. Les voy a dar 24 horas para que den algún tipo de declaración antes que yo tome acciones legales y haga la denuncia en la policía de Miami. Según el joven, ha recibido amenazas a raíz de lo que ha denunciado sobre La Diosa y su relación con la persona que presuntamente maneja la carrera del reggaetonero El Micha. Horas antes, La Diosa había responsabilizado al youtuber por lo que pudiera sucederle a su familia después de que él difundiera la dirección de la nueva casa del artista. Tú eres un tipo largo y no te puedo hacer nada, pero yo tengo 2 hijos y pusiste mi dirección públicamente. Cualquier cosa que pase en mi casa nueva con mis hijos será culpa tuya, alertó la artista en declaraciones ofrecidas a Papel en Cara. No tienes derecho a eso, señaló, mientras Paparazzi aseguró que nunca le ha faltado el respeto al artista ni la ha difamado. Y cuando salió a ver, a apoyarlo y la esposa de él, nosotros subimos lo que estaba pasando. Y entonces vamos a ver Canel, qué cosa es lo que va a hacer cuando estás viendo una niña pequeñita diciendo la verdad de su papá adoptivo, pero que es el que está ahí buscándole el yogur o la leche o el juguito o lo que venga para que ella pueda comer. Y que en el medio de esa madrugada se levantó como un loco, con los ojos azules, más azules que nunca, para decirle a la dictadura, me tienes sofocado, me tienes acabado, ¿hasta cuándo va a ser esto? Y esto lo digo yo, Canel, respeta, no vengan a dar trompada. Vaya, el que sacó la trompada para el gato, lo que tenía que darle la trompada al mismo Canel, allí. Y dejarse de tanto descaro. ¿Qué padre no se despierta sofocado con un hijo en la madrugada por esto? Pero a Canel no le pasa eso y por eso se sigue burlando delante del pueblo. Así que no vengan a echar culpa ahora que si el exilio promueve o no promueve, no. Gracias porque dejaron saber lo que estaba pasando. Yo lo que me refiero cuando hay situaciones de cosas que no son necesarias, porque yo digo, ¿cómo puedo ver una persona hablando de semejante estupidez cuando tuvo el descaro de subir a una persona expreso político? Saludo. También, pero se subió para chismibrete una directa. Entonces, ¿cuál es el sentido? Salir para una denuncia de verdad, de las que valen y de las que sirven desde Cuba. Esa me vale. Esa me vale a mí. Así que bendiciones, gato. Gracias por estar acá. Gracias por estarme mirando, que te tengo por acá conmigo. Y gracias por dejarme saber que estabas bien. Muchas bendiciones. Y cuídate, porque sí, yo te lo he dicho muchas veces. Los cubanos guerreros que están en Cuba, que se están alzando contra la dictadura, que son capaces de dar un mensaje. Cuando tú no veas a Cuba levantada desde Oriente hasta Occidente, tú eres carne de cañón. Tú eres carne de cañón definitivamente. Y entonces nosotros no estamos para que los guerreros caigan en la cárcel. Nosotros lo que queremos, guerreros levantados. Guerreros levantados, que sea todo el mundo, el pueblo entero de Cuba, clandestino completo. Ya todas las denuncias, todo lo que hay, nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos perfectamente todo lo que está pasando, pero cada día hay una justicia diferente. Y denunciarla no hace daño. Denunciarla no hace ningún daño. Estoy acá y espero que yo tenga buena señal. Juan Pérez y a todas las personas, Yaima Duyán también, Julio César, mi hermano también, Julio César Álvarez. Ay, gracias, Yaima. Muchas bendiciones, bendiciones. Julio César, bendiciones. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Joandy, dale suave. Eso sí te lo dije con todo cariño, mi hermano, pero tú eres libre. Esa libertad que no te la quite nadie. Nadie. Yo te puedo dar un consejo y cualquiera te lo puede dar. Pero tú eres libre y lo que tú estás haciendo es un humor, ¿verdad? Es un humor negro. Estás diciendo la verdad. Pero ¿a quién le va a doler? ¿Tú sabes a quién le duele? Al pueblo cubano. Y a la dictadura le duele por descarados que son, porque no quieren que la verdad se sepa. Y lo que no pueden seguir ustedes permitiendo que la mentira avance.
Les voy a decir una cosa, mis hermanos, porque realmente yo no tengo muy buena señal aquí donde estoy. A las personas que me falten por saludar, Oscar Martínez, Dios, Patria, Vida y Libertad, mi hermano. La Ochuncita de Santos Suárez, bendiciones, mi hermana, gracias por estar acá. Yolanda Pérez, mi hermana, te quiero. Feliz cumpleaños, muchas bendiciones, que ese cumpleaños pasó por ahí, pero estábamos al pendiente. Te quiero, y ya lo he dicho a todas las personas, a todos los hermanos que hemos tenido diferencia en un momento determinado porque te han engañado por lo que haya pasado. Somos hermanos, nos entendemos y nos perdonamos. Aquí los que no perdonan son los que están envenenados de odio, al estilo de la dictadura, haciéndole daño al pueblo cubano. Así que a mí, que me manden videíto, que me manden audio, que me manden lo que quieran. Usted es mi hermana de lucha en la patria. Aquí todo está entendido. El enemigo común es la dictadura, ¿ok? El enemigo común es la dictadura. Quisiera, Jesús Pérez, bendiciones, muchas gracias. Ketty Méndez, mi hermana, I love you. Estaba hablando ahora de lo de las redes. He puesto lo de Jennifer también. Y voy a explicar algo, mi hermano. Y aquí voy a poner esto bien clarito. Ya no puedo seguir. La niña de las flores, bendiciones. Bendiciones a todos ustedes, a todas las personas que están acá. Nixon Hernández también. A todos ustedes, muchas bendiciones. Dios, Patria, Vida y Libertad. Roberto Figueroa Alarcón, que es la otra persona última que estoy viendo acá. Bendiciones, mis hermanos. Les quiero decir algo y voy a mirar acá un momentico. No se me va a convertir los minutos esto ahora. Un momentico. Les voy a decir una cosa ahora, mis hermanos. Ustedes conocen a Rafael Coco que ha estado aquí en las redes también, ¿ok? Rafael Coco lo citaron hoy en la mañana, gracias a Dios ya salió, pero para que vean las cosas, que es lo que le estaba diciendo con el gato, las cosas hay que denunciar y las cosas tienen que saberse. Rafael Coco, que simplemente es un humorista, un cubano como todo otro, que está pasando tremenda necesidad en Cuba, como tantos cubanos, lo citaron. ¿Por qué lo citan? Porque en la vida real, ¿qué cosa es lo que está haciendo el Coco? Simplemente en un momento determinado diciendo no estoy de acuerdo con la injusticia que estoy viviendo. O cuando vio lo que estaba pasando con el mismo gato, decir libertad para el gato. ¿Cuál es el problema, Canel? ¿Dónde está ese país que ustedes dicen que tiene derechos humanos, que vienen aquí en Estados Unidos a darte el galardón a ti en la Organización de Naciones Unidas? Que yo ahora, porque estoy por acá, yo también te amo, Yoandi, yo te amo, pero mira, te amo, pero te quiero libre, mijo, te quiero libre, no quiero esa desesperación en tu vida tampoco. Michael Jiménez Carmona, bendiciones para ti también y para todos. Y Alejandro Machado Pascual también, mi hermano, hasta Guaymar o Camagüey, bendiciones a todos mis cubanos. Señores, ¿cuál es el derecho humano que tienen? Yo ahora no estoy por allá por Estados Unidos, pero yo digo que lo que tenemos que hacer nosotros los cubanos que estamos en la Florida y los que están en Estados Unidos, no solamente en la Florida, por todas partes, levantarnos nosotros, ir para allí, para la Organización de Naciones Unidas y formarle la que le tenemos que formar ahí a la Organización de Naciones Unidas por la falta de respeto a nosotros los cubanos que estamos en el exilio de América, que pagamos taxes y que pagamos bastante para que hayan escogido a Canet para volverlo a poner ahí en el medio de la Organización de Naciones Unidas cuando tú estás viendo que el país no tiene derecho humano ninguno. Pero eso no es lo que yo vengo ahora a clarificar, porque ya esto lo dije y son cosas que tratan de ignorar, tratan de ignorarla, porque cuesta mucho trabajo levantarse y salir y hacer lo que hay que hacer. Y es cierto que tenemos a la Organización de Naciones Unidas que no escucha nada, porque hasta cuando estuvieron las Mambisas y estuvo allí también Nacho Rocha, en las huelgas de hambre se burlaron en nuestras caras. Y ahora fuimos a Nueva York y también. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Que la lucha entre nosotros se daña. Y yo no quiero hacer la directa larga, pero voy a hablar de esto porque hay algo que me ha tocado mucho a mí en estos días. Yo puedo entender, y como les dije, estoy de vacaciones, estoy en República Dominicana, donde me han criticado. Ustedes saben ya que María Teresa Rafael es un punto doloroso para unos cuantos. Lo lamento mucho. Ayúdenme a mantener esta directa, se los voy a agradecer. Es un punto doloroso y voy a hablar de esto. Caballeros, me persiguen. Pero esto de hoy me ha molestado porque han querido que yo salga y que salga y que salga. Yo he estado manteniéndome atenta. Todo lo que hay conmigo es criticarlo y criticarlo y criticarlo. ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es el dolor? Yo llevo casi 30 años en Estados Unidos. A todos los que están con esa envidia y ese malestar que tienen, tomen en cuenta una cosita. Esta que está aquí, ya lo he dicho otras veces. He trabajado. He estudiado, he llorado, me he sacrificado y he crecido y estoy en victoria, gracias a Cristo Rey. Entonces, ¿cuál es el problema? Le llaman arrogancia a cuando yo quiero hablar así. ¿Por qué razón? Porque este tipo de gente, este tipo de detractores que actúan de esa manera, bendiciones a ti, Efrén Pulgarón, que entras por aquí, mi hermano. Bendiciones y felicidades por ese nieto bello tuyo. Yo voy a decir una cosita. Este tipo de detractores que hacen este tipo de cosas, mis hermanos, le están haciendo daño a la lucha. Le están haciendo daño a la lucha, porque critican y ponen como que la manera que yo tengo de hablarles es arrogancia. La manera que ellos tienen es la dictadura. Exactamente. Al pueblo le están dando golpe, pero si el pueblo se levanta, el pueblo entonces es culpable. Al pueblo hay que darle golpe porque se está portando mal. Guau, 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 guau.
Si ellos vienen y nos discriminan a nosotros en las redes y nos hacen memes y nos hacen daño, nos hacen todo lo que nos hacen y venimos nosotros del lado acá a defendernos, entonces salen chillando como, ay, mira lo que me hizo, ay, mi nombre no lo menciones, ay, mira cómo están criticando, pero ellos están recibiendo simplemente la respuesta que se le da cuando hay un golpe. Entonces llaman arrogancia cuando yo hablo así. Cuando trato de defenderme, cuando trato de hablarle al pan, pan y al vino, vino, que son unos descarados haciéndole daño a la lucha, entonces yo quiero un pueblo cubano arrogante. Yo quiero un pueblo cubano arrogante. Arrogante frente al que lo maltrata, arrogante frente al que lo golpea, arrogante. Ese es el que yo quiero entonces, arrogante. Porque la dictadura y toda la gente que maltrata, lo que le gusta es ver a la gente con la cabeza al piso para seguirla pisoteando. Eso es lo que hacen. Y eso conmigo no va a pasar. Conmigo no hay ley mordaza, conmigo no hay miedo. Yo les voy a poner ahora a ustedes algo. Porque ya es la primera vez, no es la primera vez que sucede. Ya una vez, lo voy a poner aquí ya. Yo sé que lo van a ver al revés, miren, pero se los voy a leer para que lo lean, para que lo vean. Me siento muy, muy mal. Se murió María Teresa Rafaeli. Leyanis Márquez, el pésame para ti. Su fiel, y le ponen un perrito al final. Me siento muy mal. Se murió María Teresa Rafaeli. Lo puso un perfil que han creado para poner cosas de mí y sacar conclusiones. Y este comegofio, porque es así como le voy a decir. Voy a explicar una cosita, mis hermanos. Cuando la muerte, que dijeron la muerte política de María Teresa Rafael, y eso fue la vez que a mí me dio el derrame cerebral en noviembre. Gracias a todos los problemas de esta gente, de estos detractores. Ayúdenme a mantenerla directa, se los voy a agradecer. En aquel momento anunciaron, celebraron con cerveza, con traguito, la muerte política de María Teresa Rafael. Y va a ser un año. Mírenme, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Esto es arrogancia? Nah, esto es saber que es más fuerte el que está conmigo que el que está en el mundo. Esto es saber que ningún arma forjada contra mí prosperará. Esto es saber que soy la hija de un gran rey. Así que viva Cristo Rey, que me fortalece cada día y que me lleva en victoria. Voy a aclararlo. La primera vez hicieron eso, pero después estando aquí en República Dominicana, porque a mí nadie me va a sembrar temor.